Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface de sobremanera presentarle nuestro siguiente invitado. Se trata de José Horacio Rodríguez, diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el partido Alianza País, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, contento de iniciar la semana aquí en Matinal compartiendo con ustedes. Gracias. Qué bueno. Miren, de primera mano nos gustaría que nos diera un balance de cómo ve Alianza País la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader en los últimos días, o sea, los 10 meses que tiene. Bueno, yo creo que la figura de la República es una figura que ha permitido generar confianza y credibilidad. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses lo que hemos visto son muchos compromisos y muchas promesas de parte del gobierno. Yo creo que el tiempo en estos 10 meses no es suficiente para poder ponderar y hacer una evaluación que nos permita ver en qué medida el gobierno ha podido ir cumpliendo a cabalidad con todos esos compromisos anunciados. Yo creo que si algo se puede destacar de la gestión actual es el proceso de vacunación, que lleva un buen ritmo, que ha demostrado una gran capacidad de organización y de competencia. Pero yo creo que podría destacarse como el principal logro de la actual gestión. Uno puede evaluar si uno lo mira del continente y regional, y nosotros lideramos ese aspecto. Si uno mira, José Horacio, diferentes aspectos, por ejemplo, la parte económica, que pareciera ustedes resumirla un poco en esto que ha dicho, la vacunación, que la ha destacado, pero los esfuerzos, por ejemplo, del Ministerio Público y la idea de un ministerio que persiga corrupción. ¿Le ha gustado a ustedes esto o siente que el swing no está del todo completo? No, claro, ese ha sido un reclamo de Alianza País, la lucha por una justicia independiente. Y yo creo que se han dado pasos de avance. Ahora, cualquier logro de la justicia es de la justicia, no es del gobierno, porque justamente se ha designado a actores, o en este caso actrices, independientes o que gozan de esa credibilidad al frente de, por lo menos, del Ministerio Público, que es el brazo que se encarga de investigar y acusar a los casos de corrupción. Pero hay que asumir que eso no es tan ingenuo también. Se supone que un Ministerio Público sin un apoyo de una estructura estatal que responda Hacen falta recursos a ese propósito, pues... Para que el Ministerio Público logre ser independiente, realmente hacen falta dos aspectos. En primer lugar, formalizar ese carácter de independencia a nivel constitucional, porque mientras tanto sigue siendo una decisión del presidente de la República la de designar a través de un decreto a el Procurador General de la República, y se ha hablado sobre la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia que asuma las responsabilidades propias de la Procuraduría, que deben permanecer en el Ejecutivo, y entonces independizar la figura del Procurador General de la República, que sea electo por un periodo de tiempo fijo por otro órgano imparcial. Y en segundo lugar, el tema del presupuesto. Ha dicho el presidente que estaría dispuesto a esa reforma si hay condiciones para ello. ¿Usted cree que hay condiciones para ello? Que implica reforma constitucional. Eso requiere un amplio consenso político y social, que en este momento no se vislumbra, pero eso se puede construir y avanzar en esa dirección. Yo pienso que el gobierno quizá en un inicio hasta pecó de ingenuo, hablando de reforma constitucional cuando recién asumió el mandato del pueblo en agosto. Lo recogió rápido. Y lo recogió rápido, exacto. Porque ya vemos incluso en declaraciones recientes en las que yo he escuchado al propio presidente de su propia palabra, es decir, como reculando, exacto, que ha recogido esa José Horacio, tú llegaste al Congreso bajo el concepto de una nueva política. Cosa que pudiste aplicar en campaña de forma muy clara y te favoreció el voto popular de una forma muy innovadora en nuestro país. Pero ya en la Cámara de Diputados, cuéntanos cómo se mueven los proyectos, qué impresión te ha dado y cómo se hace una nueva política cuando hay un ambiente tan adverso. Poniendo solo un ejemplo, a nivel de los incentivos que reciben los diputados, tú eres uno de apenas 3 diputados que han renunciado a una serie de excesos a nivel de la Cámara. Ya somos 4. Ya son 4, sí, buena noticia. ¿Quién es el otro? Sí. Solamente nos faltan 170 y ¿cuántos? Más 186. 190. Somos 190. Mira, sí, como tú dices, esta candidatura y mi llegada al Congreso fue una apuesta
más que a la nueva política, a mí me gusta llamarle la buena política, que es esa política que lucha por el bien común, que es lo que debería ser la política, sin necesidad de ponerle ese apellido. Y este primer año en el Congreso, que ya casi llegamos al primer año, ha sido una curva de aprendizaje, de conocer cómo funciona el Congreso por dentro. No es lo mismo, ¿verdad?, desde fuera, aspirar a ocupar una posición allá adentro. Y lo que yo he aprendido es, uno, que se pueden lograr cosas. Que como yo decía durante mi campaña, mucha gente me preguntaba, bueno, está bien, yo voto por ti, pero siendo tú uno o dos de Alianza País, dos como somos, ¿cómo tú vas a poder lograr cosas y resultados? Y lo que hemos demostrado es que tenemos una gran capacidad de incidencia. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos un gran apoyo ciudadano en las redes sociales que fortalece que, si bien somos uno o dos votos, eso sobredimensiona nuestra José Horacio, incidencia. ¿qué proyecto tú has sometido hasta ahora? Bueno, yo me siento muy orgulloso que mi primer proyecto de ley ya es ley, y es la ley número 1 del ¿Cuál año es esa? 2021, que es la ley que prohíbe el matrimonio infantil en la República Dominicana. Ah, ok. Es la ley que, por lo menos en términos legales, impide la posibilidad, esa práctica que fomenta el círculo de la pobreza en nuestras niñas y mujeres en el país, y que tiene que ir ahora acompañada de políticas públicas que ayuda a prevenir las uniones a temprana edad. Y es uno de los males que terminan generando acrecentar los altos niveles de violencia basada en género, del futuro de las niñas que se alejan de su proceso de formación y de educación para poder ser entes independientes y que se valgan por sí mismas, y que puedan vivir la etapa que le corresponde en la vida. José Y Horacio. ese fue mi primer proyecto de ley, y yo creo que es el primer logro de la buena política en el Congreso Nacional. Yo creo que hace falta, Laura, si algo yo he aprendido es la importancia de contar con un Congreso plural, que pueda hacer contrapeso, que las decisiones no se tomen en modo automático. Simplemente el presidente manda algo y en automático se aprueban. No, ahí en ese Congreso yo creo que se ha podido lograr que los temas se discutan, se profundicen, que no hay una mayoría mecánica que ¡pam!, y se aprueben. Y hay ejemplos que yo le puedo citar. Ahí hay un contrato que está en el Congreso firmado por el Ejecutivo desde diciembre, que es el contrato con la corporación Apache de los Estados Unidos, que quizá en otro periodo, si hubiera esa mayoría automática, se hubiera aprobado. Nosotros nos convocaron el 29 o el 30 de diciembre para aprobar ese contrato. Esa es la que va a buscar gas en San Pedro de Macorís. La que va a buscar gas o petróleo. Se llama San Pedro porque el título del contrato dice así, pero realmente ese contrato va desde San Pedro hasta Jaina, pasando por todo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Digamos, él es el litoral marino, lo que se va a explorar. Sí, a 5 kilómetros mar adentro. Mar adentro. Eso es un conducto que se estaban instalando. No, esa es una búsqueda de gas Ok. y petróleos. Ah, ok, en el suelo. sí. Pero eso está ya porque los diputados exigimos, y yo fui parte de ese grupo de diputados, de que habían temas que tenían que modificarse de ese contrato, y que tal y como el Ejecutivo lo había mandado, nosotros no lo podíamos aprobar. Entre ellos, Laura, me acuerdo porque tú fuiste profesora mía de Derecho, ahí en ese contrato que querían que el Poder Ejecutivo nosotros aprobáramos, se incluían cláusulas para modificar leyes en un contrato suscrito por el Poder Ejecutivo y una empresa internacional, y que el Congreso lo aprobara. Eso sería inconstitucional. Un contrato firmado por el Ejecutivo que se aprueba mediante una resolución en el Congreso no puede modificar una ley aprobada por el Congreso Nacional. Y esas son algunas de las cosas que, estudiando y leyendo el contrato en las comisiones, nosotros señalamos, y han hecho que ya la semana pasada, 5 meses después, el Poder Ejecutivo enviara una adenda. José Horacio, ¿qué? Digo, es un Congreso que hace su trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque hay esa pluralidad. Eso es importante. Se hace contrapeso. Eso es importante porque anteriormente lo que se hacía era que en el Congreso Nacional llegaba un proyecto de ley y ni siquiera se leía, sino que se Pero aprobaba. déjame preguntarte algo, José Horacio, porque uno se queda con la impresión de que algunos de los diputados hacen su tarea. ¿Cómo se percibe el ambiente ahí adentro? En muchos casos, la impresión que uno se lleva es que ni los proyectos, ni los contratos, ni muchos de los documentos esenciales de este tipo de aprobaciones son del dominio de la mayor parte de los diputados. Pues eso es lo que nosotros hemos ido a cambiar. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada se presentó el informe y se aprobó en primera lectura un proyecto de ley para la transformación del BANDEX, del Banco Nacional de Exportaciones. Y se pidió que se aprobara de urgencia. Nosotros dijimos, mire, la bancada y el bloque de Alianza País no ha tenido la oportunidad de estudiar este contrato. Nosotros, a diferencia de otras bancadas, no tenemos diputados en todas las comisiones. Y por lo tanto, no tuvimos la oportunidad de ir a la Comisión de Hacienda cuando eso se estudió.
se solicitó la urgencia. Cuando nosotros nos paramos ahí y dijimos, un momento, no vamos a aprobar esto tan rápido. Nosotros queremos tener la oportunidad de estudiarlo y conocerlo porque es un proyecto de ley. Y contamos con el apoyo del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y dijo, es verdad, a pesar de que era un diputado de su bancada, el presidente de la Comisión de Hacienda, que le estaba solicitando la urgencia, Pacheco dijo, no, espérense. Alianza País quiere tiempo, vamos a aprobarlo entonces en los trámites ordinarios. ¿Qué tanto hay que cambiar de ese banco? Porque ese banco lo acabamos ¿Qué tanta urgencia puede tener? Nosotros no hemos podido tener el tiempo de estudiar. Porque ya ese era el Banco Nacional de la Vivienda. Y que se cambió. Y ahora va al Banco de Exportación Bandec. Y ahora va a cambiar. Y ahora es Desarrollo y Exportación. Es una ley que envía el Ejecutivo. Ese es el título. Y nosotros, ¿qué le hemos pedido? A economistas que nos asesoran al bloque de Alianza País, que nos den su opinión de qué es el trasfondo, de qué trata esa reforma. Quiero hacerte un poco la pregunta invertida de lo que Laura hace. Y claro, yo creo que tú estás bastante optimista en el sentido de, bueno, mi aporte es hacer que aquello cambie. Pero la pregunta sería, ¿qué tan enredado es la madeja como para hacer que cambien cosas? Por ejemplo, en el Congreso está la ley de extinción de dominio, no hay forma de que salga. Está la ley de ¿cómo se llama? De división territorial, ordenamiento territorial. Está la ley de agua. El tema, bueno, la ley de agua es reciente, pero está también, que el presidente incluso ha planteado el pacto por el agua. Está también el código, el famoso código penal y las 3 causales. ¿Qué tan difícil es hacer que ese cuerpo que es el Congreso se mueva hacia proyectos que el país realmente necesita? Es decir, que... Mire, de esos 4 proyectos, yo he participado en 3 de las comisiones como miembro de esas comisiones que lo están trabajando. La de ordenamiento territorial, la de agua y el Código Penal. Y yo puedo decir que por falta de trabajo no ha sido. A veces, y es lo que uno aprende ahí adentro, los intereses envueltos que hay para frenar algunos proyectos son muy fuertes. Y por ejemplo, esa comisión, por ejemplo, para decir, la del Código Penal, si hay una comisión que ha trabajado en estos 10 meses, ha sido esa Comisión de Justicia con ese Código Penal. La cantidad de reuniones, de organizaciones que hemos recibido, de juristas con los que nos hemos reunido, de debates que hemos sostenido. En ese caso particular, yo creo que el propio tema del COVID y la pandemia lo ha retrasado. Yo creo que ya se habría aprobado en segunda lectura, sino porque este último mes, entre ellos yo, hubo más de 20 diputados. Pero ¿cómo se aprobaría el Código Penal? ¿Cómo? Se aprobaría con la mayoría que existe. En mi caso, yo presento un informe disidente, yo creo que ustedes lo saben, para favorecer las causales. Si no hay los votos, se aprobará como hayan los votos para ser aprobado. Yo creo que sí, en términos generales, eso tiene que aprobarse ya de una y otra manera. Avance. Y yo puedo, de la primera a la segunda lectura que yo estuve trabajando, ahí fue que caí con el COVID. 2 días antes de yo recibir mi prueba positiva, yo estaba ahí en una jornada hasta las 7 de la noche un viernes trabajando y mejoramos mucho de los aspectos en materia de corrupción que tiene el código que se aprobó en primera lectura, donde se incluyeron nuevos delitos, se fortalecieron las penas. Que fue uno de los puntos que se criticó en un momento. En algún momento se criticó y yo creo que las críticas ayudan justamente cuando hay, claro, oídos receptivos en el Congreso Nacional a mejorar los proyectos. Quienes, por ejemplo, abogamos por penas más fuertes para la corrupción, esas críticas desde fuera nos dan la fuerza adentro para que esos temas puedan ser acogidos. Y por eso yo digo que es muy importante para que tengamos un mejor Congreso y mejores dirigentes políticos, actores desde el Estado, tener una ciudadanía, una prensa, unos medios de comunicación críticos que presionen, que estén atentos a lo que pasa, porque eso sirve como fuerza para quienes queremos hacer trabajo adentro, tener la fuerza para empujar los temas. En el caso del código específicamente, y la conclusión de que, bueno, se aprobaría con la mayoría de votos que esté, ¿pudiera tener sentido aprobarlo como quiera para que se recurra al Tribunal Constitucional y ver si podemos despejar el tema de las 3 causales o no causales? Es que hay diferentes interpretaciones. En mi caso, y yo soy abogado con maestría en Derecho Público, yo creo que si no se aprueban las causales, se estaría violando la Constitución, porque se estaría dejando desprotegidos derechos fundamentales inherentes a toda niña y a toda mujer. El derecho a su dignidad, a su salud, a su integridad personal, que son derechos que están constitucionalizados. Y que si se aprueba una penalización absoluta, el Estado no podría garantizarle a una niña que sea violada. Yo estoy con las 3 causales. Que ponga en peligro su vida por continuar con un embarazo. Yo estoy con las 3 causales. Sin embargo, parece ser que la mayoría del voto ahí en el Congreso es de que se apruebe tal como está. ¿Por qué entonces no se aprueba eso? Pero ya se aprobó en primera lectura.
Lo que pasa es, mira, hoy estamos convocados a las 4 de la tarde a la Comisión de Justicia y quizá hoy se pueda rendir el informe definitivo de cara a la segunda lectura. En ese caso ya la Cámara de Diputados lo aprobaría. Esta semana vamos a sesionar 3 días, martes, miércoles y jueves, para recompensar el receso que tuvimos producto de la pandemia, del COVID, del brote que hubo a lo interno de la Cámara. Y quizá incluso se pudiera, si hoy se rinde el informe a la Comisión, se pudiera aprobar en segunda lectura esta semana, ya ser remitido al Senado para que el Senado pueda la semana que viene comenzar a conocerlo. Bueno, José Horacio, finalmente, ¿cuáles deberían ser las prioridades del Congreso y específicamente de la Cámara de Diputados en este momento? Yo creo que hay una prioridad que el Congreso no ha asumido, y no solo en esta gestión, sino históricamente, que es la necesidad de fiscalizar. Fiscalizar la ejecución de los presupuestos, la ejecución de los préstamos que el Congreso Nacional aprueba y por el cual se critica mucho al Congreso Nacional, que el pueblo dominicano pueda ver que, ok, hay una fiesta de préstamos alegres que se aprueban, pero que el Congreso está vigilante luego para ver cómo se ejecutan esos préstamos que se aprueban y si se ejecutan de manera tal y cual como fue pactado, como fue aprobado por el Congreso, de manera diáfana, transparente, siguiendo todos los requisitos que las leyes establecen. Yo creo que esa necesidad de fiscalizar el cumplimiento de las leyes que se aprueban es algo que el Congreso tiene que asumir como prioridad. Un ejemplo, ya hace un año que se aprobó la ley, casi un año, la ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Bueno, ha pasado un año. ¿Qué se ha implementado de esa ley? Bueno, recientemente se hizo una designación. Sí, pero ¿qué está haciendo la Comisión de Medio Ambiente para vigilar y supervisar que todas esas medidas legales se están ejecutando y aplicando? Yo creo que eso hace mucha falta. Nosotros tenemos muchísimas leyes y leyes que en muchos casos son buenas, pero luego no se cumplen, luego no se implementan y no se aplican. Y yo creo que esa debe ser una prioridad del Congreso Nacional. Alianza País ha sido uno de los partidos de oposición que ha llevado el discurso anticorrupción. ¿Usted cree que desde la Procuraduría General de la República se tiene la vocación desde el gobierno de un combate contra la corrupción? Yo creo que eso se va demostrando en el día a día. Hasta ahora hemos visto el interés de la Procuraduría General de la República de presentar expedientes y expedientes bien sólidos, que tengan pruebas bien sustentados. Pero eso no puede quedar como que, ok, ya pasó con buena nota. Quedan 3 años por delante de esta gestión donde queremos seguir viendo esas actuaciones. Pero hasta ahora, en estos 10 meses, yo creo que la calificación es positiva en esa dirección. Internamente, ¿cómo está Alianza País? Recordemos que tú vienes de las líneas de Opción Democrática, que posteriormente se fusionó con Alianza País. ¿Cómo están las cosas a lo interno de la organización? Bueno, Alianza País está en crecimiento y a mí me satisface mucho, sobre todo en el Distrito Nacional, que es de alguna manera donde yo hago política. Me siento muy orgulloso de que Alianza País está cada semana juramentando nuevos núcleos, sobre todo de mucha gente joven que está comprometida con esa buena política y que tiene aspiraciones a poder ir a darnos una mano a partir del 2024 y consolidar y consagrar un bloque que le demuestre al electorado dominicano, al país en general, que se puede hacer una gestión distinta desde el Congreso Nacional, que podemos ir a trabajar como se espera de los legisladores, que trabajemos estudiando a profundidad cada proyecto de ley con el compromiso de leerlos y consultar con asesores qué es lo mejor para el país. Y que sí, que la buena política ya demostramos que puede ganar y ahora comenzaremos a demostrar desde Alianza País a partir del 2024 que puede convertirse en una nueva mayoría. Bueno, muchísimas gracias a José Horacio Rodríguez, diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el partido Alianza País. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en una nueva jornada de Matinal.